La conversación que tendremos en los siguientes minutos nace de una inquietud accidental, por así decirlo. Mis temas de investigación en el Departamento de Arquitectura, del cual formo parte, estaban centrados en procesos de turistificación en centros históricos. Y en el equipo de trabajo de investigación, con el doctor Mauricio y la doctora Marina de la Torre, también exploramos la violencia. Y en algún momento se me ocurrió cruzar los dos indicadores, el de turismo y el de violencia. Entonces aterricé a una nueva conclusión en el cual me apuntaba que el estado de deterioro del espacio del centro histórico estaba influyendo en la comisión de delitos. Acá quiero hacer una precisión, porque creo que tendemos en general los académicos o la gente de la planificación a confundir el centro histórico con la idea del centro histórico turístico. El centro histórico como tal es mucho más grande y mucho más diverso. Tenemos que recordar que hasta hace muy poco las ciudades eran el centro histórico. Es decir, las ciudades estaban hechas de barrios y cada barrio tenía su distinto papel. De pronto las ciudades crecen tanto que el centro histórico queda como una unidad, pero esa unidad nunca ha sido homogénea, es muy heterogénea y en ese sentido hay mucha desigualdad. Eso es lo que quiero rescatar de esos fenómenos y quiero explicar esa desigualdad por dos procesos paralelos. Uno, que es el de sobreatención de un centro turístico patrimonial, que es muy reducido en áreas y edificios, y el descuido y el abandono de un centro histórico patrimonial no turístico, que es muy extenso, es muy popular. Entonces, por un lado, ese fenómeno de desigualdad es el que me interesa rescatar y tratar de explicarlo por medio del caso de Guanajuato. Okay. No hay pantalla completa, ¿verdad? Este es PDF. Bueno, sí. Ahí está, sí. Más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Bueno, uno más. Ahí. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces, les comento otra vez el objetivo general. Entonces, es encontrar en la turistificación y la gentrificación el origen de las expresiones de desigualdad urbana que se hacen presentes actualmente en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Entonces, el caso que voy a abordar es el de Guanajuato, evidentemente. Antes de abordar el caso de Guanajuato, propongo un desarrollo teórico, saber de dónde vienen las ideas que explican estos procesos de desigualdad asociados con la turistificación y con la estigmatización. Aquí retomo una de las variables que ya comentó mi colega Marina de la Torre de la delincuencia. Entonces, y llego a unas conclusiones al final de la ponencia. Ese es el plan general. Siguiente, por favor. ¿Cómo explicar las desigualdades urbanas en América Latina? Este es un tema que está tomando muchísima relevancia actualmente en las agendas políticas de planificación a nivel internacional. Resulta que estamos muy mal como ciudades a nivel global en términos de desigualdad. Somos el continente, por así decirlo, más desigual del mundo. ¿Sí? Tenemos muchísima riqueza en algunos y muchísima pobreza en millones. Entonces, eso es un gran problema. Y esto que a partir de cierto momento se había equilibrado cuando tuvimos ese periodo glorioso de desarrollo económico a nivel planetario, entre los 40 y finales de los 70, la desigualdad había cedido un poco, ¿no? De pronto, resulta que las últimas cifras de Naciones Unidas nos dan cuenta de que hemos retrocedido en la desigualdad. Entonces, a nivel
de la riqueza del mundo, las naciones más ricas ostentan el 80% de la riqueza y el 20% de la riqueza lo ostentan el 80% de las naciones. Entonces hay una proporción inversa en la riqueza. Ahora, acá podríamos decir, bueno, sí, siempre ha habido desigualdad, es decir, la civilización y por consecuencia la ciudad nace de la desigualdad. Para que uno pueda sentarse aquí a platicar sobre la desigualdad y estar hablando de patrimonio, hay gente que forzosamente está haciendo otras tareas, tal vez con otros instrumentos. Bueno, para que la civilización avance es necesaria la desigualdad, pero también es necesaria la equidad, es decir, a todos darle las oportunidades. Acá, ¿qué ha pasado? Que en el proceso del capitalismo, que es en el que estamos, sobre todo en el neoliberal, esta desigualdad se ha acrecentado. Si lo comparamos, como les decía, con el sistema económico que habíamos tenido en el periodo fordista de los 40 a los 70, resulta que la riqueza se polariza cada día más. Esto tiene evidentemente una expresión espacial. Saskia Sassen, en los 80s, a finales de los 80s, identificó cuál era la expresión espacial de esa desigualdad. Pero ella se fue al lado bonito, al lado rico, a la ciudad global, estudiando los barrios de negocios de Nueva York, Tokio y Londres. Sin embargo, no se ha atendido muchísimo, no se ha desatendido otro tipo de territorios que también están siendo impactados por esta desigualdad. ¿Cuáles serían ese tipo de territorios? Pues los que corresponden a América Latina, y no necesariamente las grandes capitales. Es decir, hay otras estructuras urbanas que concentran muchísima población, que no son las metropolitanas, pero que también están siendo impactadas por el orden neoliberal, que esencialmente trata de extraer la mayor cantidad de riqueza para concentrarla en la menor cantidad de manos. En ese sentido, el intercambio mundial de riqueza ha puesto en América Latina históricamente como una fuente de materias primas y de recursos humanos, por así decirlo. Entonces, esto se sigue, y ahora hay un nuevo vínculo de explotación, que es el vínculo patrimonial, pero a nivel internacional por medio del turismo, por medio del turismo de masas, y también por medio de la migración norte-sur, es decir, aquellas poblaciones de clases medias y altas de los países del norte que están migrando a los países del sur para instalarse y entonces entrar o replicar ese sistema de extracción de riqueza. Acá son riquezas simbólicas, por así decirlo, no es el patrimonio. Entonces, también en los 80s, Smith había estudiado la desigualdad urbana en Nueva York, diciendo que el hecho de que el centro histórico esté abandonado no era un azar, sino que tenía que ver con la política directa del Estado y con el capital, que se estaba creciendo, que para que crecieran los suburbios tenía que abandonarse el centro, y que en algún momento, cuando ya se urbanizara el suburbio, se iba a regresar a reinvertir al centro. Entonces entre más se dejara desvalorizar el centro, mayor iba a ser la recuperación de dinero una vez que se reinvirtiera. Así lo explicó para Nueva York. La propuesta que yo hago ahora es que hemos pasado de esa escala intraurbana de barrios de una gran ciudad, centro histórico, suburbios, a una escala internacional o transnacional, en la cual esa recuperación de un espacio patrimonial desvalorizado ya no se va a hacer forzosamente por las clases medias locales, sino que ahora van a venir directamente desde otras naciones a gentrificar. Entonces ahí hablo de una gentrificación transnacional. Enfocándome, como les decía, a esta expresión no tan atendida, que es la de ciudades medias con declaratoria patrimonial, que son puntos
estratégicos para comprender esa desigualdad que se está generando a nivel planetario en la era neoliberal. Siguiente, por favor. Bueno, pero no le podemos dar todo el crédito ni echarle toda la culpa a la globalización, porque hemos tenido muchísimo que aportar nosotros para que esto se haya dado. Es decir, localmente, y esto lo dice Víctor Delgadillo cuando estudió el Centro Histórico de la Ciudad de México, el proceso que tuvo después del terremoto y la recuperación hacia finales del siglo pasado, es que una de las condiciones fundamentales para que la desigualdad se siga dando en América Latina es que hemos pasado de un proceso de gestión pública, es decir, democrática y pensando en la mayoría, a un proceso de gestión público-privada, pero donde el privada hace toda la diferencia, porque implica en términos de planificación el segundo punto, un nuevo paradigma en la organización de las ciudades y en la intervención de las ciudades, que es pensar la ciudad como una máquina de hacer dinero, más que un lugar para el bienestar y para que vivamos la mayoría bien. Entonces, muchos de los megaproyectos que constantemente nos hacen debatir y nos hacen expresar inconformidades, pues tienen que ver con esta lógica. Es decir, se está pensando en cómo sacar dinero de la ciudad, no cómo hacer que las ciudades sean habitadas y habitables para la gente común, ¿no? Y eso impacta también en la forma en que se está gestionando y planificando o revalorizando el centro histórico, los centros históricos. Siguen este modelo. En ese sentido, para las renovaciones de los centros históricos, siempre hay un argumento de rentabilidad. Es decir, la decisión política de intervenir un centro histórico se sostiene con el argumento económico de desarrollo turístico y de la creación de empleos y de la cantidad de inversión directa, extranjera, nacional que se va a tener. Ese es el argumento principal. Es decir, es la ciudad como negocio. Esto, evidentemente, va a tener un impacto en la estructura general. Es decir, se va a generar aposta y con toda la intención y conciencia una ciudad desigual. Siguiente, por favor. Bueno, no todo es dinero, también hay cosas que nos gusta hacer a todos, como turismo. La mayoría de nosotros tenemos el privilegio de tomar un auto, un avión y visitar ciertos lugares. Bueno, es parte de la experiencia antropológica postmoderna o actual de mayor impacto, por así decirlo, y también de las que más seguidores tiene. Bueno, tenemos cerca de 1.500 millones de turistas anualmente a nivel mundial. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 5 de nosotros, por lo menos una vez al año, toma un avión o un tren. Hay que hacer la diferencia, que la mayoría de las veces se confunde el turismo con las cifras de vuelos y de viajes, ¿no? Pero el indicador es el mismo. Es una práctica social muy, muy extensa en la que todos participamos, a veces como receptores, pero a veces también como visitantes. Entonces, esta práctica turística está teniendo un impacto en el centro histórico. Y de hecho se ha convertido, como les decía hace un rato, en una de las razones, o casi la razón principal por la cual se recupera un centro histórico. Les hablaba hace un rato del lifestyle migration, como esta migración del norte hacia el sur, que es algo nuevo, que no busca el sueño americano en Estados Unidos, sino que más bien buscan el sueño latinoamericano acá, porque mucha de esta población se beneficia y tiene una calidad de vida muy buena. Y por una simple diferencia de tipo de cambio,
sus $2,500, acá se hacen, bueno, casi 60,000 pesos. Entonces, eso, si lo comparamos con un salario promedio de 11,000 pesos a la clase media mexicana, evidentemente llega y los estructura en la cúspide social de un territorio y particularmente del centro histórico que tiene el mayor valor patrimonial cultural, porque es parte del ambiente cosmopolita, culto que se busca. Es decir, no se van a mover del suburbio en Houston o San Francisco para instalarse en otro suburbio. Buscan algo que les aporte la experiencia exótica o diferente o cultural local. Bueno, en ese sentido, ese mismo sueño se cumple, pero ahora en el sur. Siguiente, por favor. Nuestro caso de estudio, bueno, no voy a decir mucho porque todos sabemos estos datos de la ciudad. Tiene su nombramiento desde 1988, considerado el destino cultural de México, y el gran evento anual es el FIC. ¿De dónde sacó la información? Observación directa sobre material estadístico, pero también algunas entrevistas y levantamientos cualitativos, delimitando o retomando el polígono de la declaración oficial de la UNESCO para el caso del centro histórico. Siguiente, por favor. Estas son algunas cifras, como les decía, del uso turístico y la cantidad de visitantes. Son ya desde el 2015 eso se ha superado, evidentemente, ya estamos, extraoficialmente se habla de casi 2 millones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo lo que hice ver, lo que hice fue buscar los extremos. Es decir, si a mí me interesa la desigualdad, voy a buscar el extremo de esa desigualdad en los espacios patrimoniales de mayor lujo, y que resultó que los espacios patrimoniales de mayor lujo son los espacios turísticos y particularmente los de alojamiento de alta gama, como los hoteles boutique. Entonces, una vez que encontré ese polo, observé que había pasado alrededor del uso de suelo de ese edificio. Estos en el centro histórico se fueron detectando porque además hubo un boom espectacular en el centro histórico de este tipo de establecimientos que erosionaron visiblemente el uso local y el uso residencial. Observando la evolución del tipo de suelo que se había dado en la calle o en las construcciones aledañas, la tendencia era automáticamente que había un hotel boutique. Los hoteles, si no de igual categoría o de menor categoría, buscaban instalarse ahí, y eso implicaba que también una cafetería abriera o un restaurante, pero estos restaurantes tenían un perfil muy alineado al perfil hotel boutique. Siguiente, por favor. Bueno, lo hice para 2 puntos del centro histórico de la declaratoria, que es el centro alrededor de la Plaza de la Paz, con calle Alonso y Pocitos, el considerado centro en el imaginario de Guanajuato. Y también el barrio de La Presa, que acusa ya también fuertes signos de este proceso, que yo creo que en unos 5 años vamos a tener ya un nuevo barrio turístico muy gentrificado y muy turistificado en esa parte. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bueno, explicando qué había pasado en Guanajuato y por qué habíamos llegado o estamos llegando a este proceso. Por un lado, una ciudad hiperturística, hiper conservada, y por otro lado, una ciudad prácticamente abandonada en callejones y zonas populares. Bueno, hay una política muy explícita de los gobiernos locales y federales, incluso también de organismos internacionales, a concentrar la inversión pública en 3 o 4 calles.
Esto va a hacer que la desigualdad se dispare, la desigualdad en términos físicos, pero también en términos sociales. Y el gran beneficiado de acá es el mercado local todavía, es decir, los capitales locales son todavía beneficiarios de esto, hasta yo creo que ya queda poco tiempo antes de que esto cambie, porque en algún momento la tendencia es que una vez que ya hubo una primera venta en el cual, de un inmueble, por ejemplo, en el cual una familia local ya la vendió, no sé, en 5 millones a un empresario de Monterrey, la siguiente compra ya va a ser de 40 o 50 millones, pero ya va a ser a un empresario estadounidense o canadiense o de algún otro país. Entonces, la gran recuperación de esa desvalorización que se dio durante largo tiempo no se va a dar para las clases, digamos, medias mexicanas. Se va a dar un poco para las clases acomodadas de acá, pero bueno, eso siempre ha sido así. Pero la gran recuperación de ese capital se va a dar para el capital extranjero. Entonces, y todo esto resulta que se inició pues con dinero del Estado, es decir, el principal benefactor de la cantidad de pesos que se invierten en la mejora de una banqueta, en la renovación de una plaza, en la instalación de nuevas luminarias, etcétera, pues está resultando ser los establecimientos del tipo que ya estamos describiendo. Entonces, en esas dos vertientes, la política y en la del mercado, se encuentra parte de la explicación de esta desigualdad. En la siguiente, por favor. Bueno, también hay otra expresión muy interesante que es la del consumo. Y esa sí no escapamos muchos, porque en algún momento somos víctimas de ciertos precios simbólicos, bueno, de ciertos precios que ya no nos alcanzan, ¿no? Que de pronto no nos explicamos por qué. Hace unos años podías comer con poco dinero y después, si quieres ir a la misma calle, pues ya tienes que comprarte hamburguesas que cuestan ya no 40 pesos, que podría ser un platillo de comida corrida, ¿no? Ahora es hamburguesa y cuesta, bueno, $7 o 140, 150. Entonces, hay en esa práctica de consumo una desposesión de espacios patrimoniales. Otra, y eso impacta directamente en el uso habitacional, es la expansión de los hoteles, particularmente el boutique, pero también ahora esta nueva modalidad de Airbnb, en el cual hay una inversión para congelar espacios habitacionales que no tienen habitantes y que están constantemente explotados. En San Miguel de Allende este fenómeno ya tomó grandes amplitudes, porque se dio desde hace un par de años que los extranjeros que tenían ya su propiedad ahí estaban comprando otras propiedades exclusivamente para hacer negocio. Entonces, incluso abiertamente los argumentos de los agentes inmobiliarios, que también son extranjeros, evidentemente, es: no te preocupes, en 2 años recuperas lo que inviertes. Esto es desplazando al uso habitacional, a la gente que vivía o que podía vivir en el centro. Y finalmente, otra vez les decía, no son culpables nada más ellos, también somos culpables nosotros como planificadores e incluso pues las familias que deciden vender. Me estás dando 10 millones, bueno, pues te doy 10 millones y me voy a vivir lejos, donde voy a tener que tomar autobús o donde voy a tener que gastar ahora en mantener un automóvil que me va a llevar 30% de mi dinero, etcétera. Bueno, siguiente, por favor. Esta fue la imagen síntesis del estudio,
Porque en el polígono con la línea negra más oscura se concentran la mayoría de las inversiones públicas, la mayoría de los espacios turísticos, etcétera. Como les decían, son algunas calles del centro histórico. Y cuando estuvimos estudiando la incidencia delictiva en el centro histórico de Guanajuato, exclusivamente para los visitantes, es decir, saber en dónde asaltaban a turistas, fue muy clara una concentración en la parte superior, particularmente hacia la plaza de Mejía Mora, para esa parte. En una segunda etapa del proyecto fueron 470 entrevistas que se hicieron a visitantes de la ciudad. Los que se pudieron acordar citaban esa zona como la más peligrosa. Y entonces se buscó parte de la explicación de la concentración del delito contra los turistas en las condiciones espaciales. Y nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran esas condiciones y si estaban influyendo en la comisión de delitos. Siguiente, por favor. Y bueno, los resultados fueron muy claros. Hay un deterioro urbano gravísimo en el centro histórico de Guanajuato. Pavimentos no adaptados para la circulación peatonal, edificaciones con serias intenciones de especulación urbana, esperando que se caigan, abandonadas, grafiti y una serie de señales sociales de abandono y deterioro. Estas partes no son atendidas por la obra pública ni por ningún tipo de institución. La gente incluso asume que es normal, que sí, pero no se hace. Y su única protección es encerrarse también. Entonces eso empieza a generar dinámicas sociales negativas, porque los controles informales que mencionaba mi colega hace un rato en la ponencia anterior ya no están. Es decir, la percepción de seguridad en el centro histórico se da en el centro turístico, en el centro de servicios, en el centro donde hay gente. La percepción en esta parte del centro patrimonial no es de seguridad, es de inseguridad y está sumamente condicionada por este abandono del espacio. Incluso los residentes, cuando accedieron a conversar con nosotros, mencionan que no son habitantes de ese barrio, sino que son personas que vienen de otros barrios que se encargan de romper luminarias, de rayonar las calles, de deteriorar el mobiliario, etcétera, precisamente para propiciar que si algún turista despistado se sale del circuito preestablecido de hoteles, boutiques, restaurantes, etcétera, pues sea fácilmente vulnerable. Siguiente, por favor. Bueno, ya como conclusión, podríamos ver la última para ya no. ¿La última? No, perdón. Gracias. Bueno, entonces, para cerrar con una idea general sobre estos argumentos y estos indicadores que les conversé acá, podríamos señalar entonces que la gentrificación y la turistificación actúan en la desigualdad urbana de los sectores centrales patrimoniales en varias ciudades de América Latina, basándonos en el caso de Guanajuato, pero lo he visto esto también, sin ir más lejos, en San Miguel de Allende, pero hace un par de meses en Valparaíso, en Santiago de Chile, un colega me comentaba que en Cuenca estaba pasando algo similar. Es decir, hay una tendencia a la exacerbación de la desigualdad urbana en los centros históricos, esto en América Latina. Bueno, pues estas dinámicas son vehiculadas por la presencia importante de poblaciones flotantes con mayores ingresos, consumidores,
y expresan desigualdades apoyadas en las prácticas y el desplazamiento habitacional. Estas expresiones reproducen y acentúan desigualdades seculares que ya existían en la ciudad latinoamericana desde su origen, y se explican por la combinación de actores y condiciones locales, es decir, políticas, económicas, sociales y culturales, pero también las globales, específicamente el turismo con la movilidad de personas, capitales e ideas que se están sometiendo a varios de nuestros centros patrimoniales. Muchas gracias.